Buenas noches, mi nombre es Juan Quispe, yo soy psicólogo de la Unidad de Telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En estos momentos voy a darles una breve introducción sobre el uso de RedCap, esta herramienta que estamos implementando en la unidad. ¿Cómo es que surge prácticamente la RedCap? Los investigadores, como bien sabemos, necesitamos recoger datos para poder dar resultados que sean verídicos e infalibles. Entonces, para manejar estos datos, tal vez muchos no siguen protocolos de seguridad, es decir, simplemente mandaban antes, tal vez de que todo sea virtual, mandaban un papel para poder hacer encuestas y que la gente llenara y tal vez estos datos eran falsos y estos datos no representaban verdaderamente la población objetivo. Entonces, para poder recoger datos de manera segura, muchos investigadores probablemente creaban ciertas plataformas para poder recoger datos. Entonces, tal vez para poder crear estas herramientas, contrataban a ingenieros de software que pudieran desarrollar estos programas o estas aplicaciones que ayuden a recoger la información que necesitamos. Sin embargo, muchos de estos ingenieros tal vez no se quedaban constantemente en esa institución donde se realizaban las encuestas, entonces se iban y ingresaba uno nuevo, pero no sabía en qué base, en qué sistema estaba elaborado este programa ya desarrollado. Entonces, por ello, tal vez hacía más largo el hecho de poder recoger datos y que no fuera de la manera correcta. Entonces, y otra forma tal vez en la que los investigadores buscaban que solucionar el problema de cómo recoger datos de forma segura era usar otras herramientas como el uso de Google para hacer los forums o tal vez lo que se conoce como el Cobo Collect. Entonces, el RedCap surge como una herramienta para poder ayudar al investigador a recoger este tipo de datos que ellos necesiten. Ahora, ¿qué es lo que significa RedCap? Significa Research Electronic Data Capture. Es desarrollado en el 2004 por la Universidad de Vanderbilt. Asimismo, es una herramienta que permite recolectar datos de investigaciones de manera segura, es decir, que cumple ciertos estándares de protección de datos que son internacionales. No permite el hecho de que los datos sean usados por otras personas ajenas a la investigación, tal vez, o el riesgo de que sean hackeados por alguna otra persona. Entonces, ¿cómo es que ingresamos a RedCap? Por este enlace ingresamos a la página oficial de RedCap, donde podemos uno como institución poder afianzarnos con la Universidad de Vanderbilt y poder tener esta aplicación. Hasta la fecha de aproximadamente hace un par de semanas que se desarrolló estas diapositivas, aproximadamente 5.223 instituciones usaban la aplicación de RedCap en al menos 141 países y 1.2 proyectos han sido creados dentro de esta misma aplicación. Asimismo, el RedCap prácticamente se pide que sea citado porque es totalmente gratuito su uso. No requiere un pago o suscripción alguna para poder tener beneficios de esta herramienta. Por ello mismo, al menos se pide que sea citado en artículos de los cuales se hayan visto beneficiados. Y al menos tenemos 14.000 artículos, ¿no?, citados donde se cita el RedCap. ¿Cuáles son las características principales de esta herramienta? Que es muy sencilla de usar, es muy intuitiva en el hecho de poder ir creando diferentes encuestas, formularios de diferentes tipos, sea cuantitativo o cualitativo. Dar el hecho de poder darle valor a ciertas variables, poder calcular ciertas variables. Si, por ejemplo, estamos trabajando con alguna escala tipo Likert, es fácil de usar en las diferentes gamas de preguntas que se puedan ir desarrollando dentro del mismo formulario. Otra de sus características es que hay usuarios con control de acceso. Es decir, no cualquiera tal vez puede ser el administrador principal de RedCap, sino que yo puedo estar trabajando en mi proyecto de investigación con algunos voluntarios y solo le puedo dar permisos limitados para que llenen el cuestionario con los datos de algunos pacientes, mientras que a otra persona yo le puedo dar la, el permiso para que pueda exportar o importar algunos datos del proyecto y haga el análisis correspondiente. Asimismo, también permite el almacenamiento de datos en tiempo real. Es decir, uno desde su celular puede ir llenando la encuesta y conforme va llenando, si está conectado a Internet, este dato se va a ir almacenando dentro de la base de datos del mismo RedCap, ¿no? Permite también hacer estudios longitudinales, es decir, que se definen por eventos de seguimiento tal vez a los pacientes, ¿no? Es decir,
la primera sesión donde se hace el análisis basal, hasta alguna sesión de donde se van a ir recogiendo los datos del mismo paciente, por ejemplo, su presión cardíaca, su nivel de colesterol, y se va a ir haciendo esos estudios longitudinales donde se va a poder evaluar el inicio y el final del mismo paciente, ¿no? Permite también hacer encuestas online y offline. Como les mencionaba, se puede compartir el cuestionario para que lo llenen por el celular. Entonces, ahí mismo el usuario puede llenar con el enlace el cuestionario, se tenga o no tenga internet, ¿no? Y el uso de dispositivos móviles, ¿no? Ya sea para la edición como para completar el cuestionario. Entonces, ¿cómo es que se usa el mismo REDCap? En el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para poder ingresar a REDCap se ingresa desde el siguiente enlace, el lumps.online/REDCap, donde les va a aparecer esta pantalla para iniciar sesión. Si en caso ustedes lo requieran, se contactan con la unidad de telesalud para que se les pueda brindar un usuario con los permisos correspondientes, y al ingresar con su usuario y contraseña van a tener esa pantalla donde se muestran ya todas las características que pueden tener al ingresar con el REDCap. Luego tenemos esta pestaña en la que se muestran los instrumentos, que es prácticamente en inglés son projects, pero en la traducción al español, que en la que ya está configurada esta página, se llaman instrumentos. Asimismo, aquí se van a mostrar todos los proyectos que uno tenga, que pueda almacenar diferente cantidad de instrumentos para poder ir trabajando dentro de un solo proyecto. Incluso estos proyectos los podemos agrupar dependiendo las instituciones con las que vayamos trabajando, ¿no? Acá tenemos agrupados ya los proyectos que son de la unidad de telesalud y algunos proyectos que son del mismo MINSA. En la parte derecha se puede observar los datos del cuestionario, el PID, los registros, campos, instrumentos, el type y el estado, ¿no? Entonces, ¿qué son cada uno de estas características de cada uno de los proyectos? El PID es la información clave de identificación, es decir, son aquellas características que son personales del encuestado que se está tomando en cuenta dentro de este cuestionario o de este proyecto en sí. Los registros es el número de ingreso de datos, es decir, cuántas veces al menos alguno de los cuestionarios ha sido llenado. Los campos se refiere al número de preguntas con el que va a estar compuesto algún instrumento dentro del proyecto. Los instrumentos son los cuestionarios que componen el proyecto en sí. El type es el tipo de instrumento que compone el proyecto. Hay dos tipos, que son el formulario y el cuestionario tipo encuesta, ¿no? Y el estado en el cual se encuentra el proyecto se refiere tal vez a un estado de desarrollo, de producción o simplemente de elaboración, ¿no? En el que ya se está pensando en cómo poder construir ese mismo cuestionario que va a ayudarnos a la investigación. Entonces, ¿cómo vamos a crear un nuevo proyecto dentro de nuestra plataforma de REDCap con nuestro usuario? Vamos a esta parte, a esta pestaña en la que dice crear instrumento. Vamos a ponerle el nombre del instrumento y vamos a crear el propósito por el cual se está creando este proyecto, ¿no? Hay varios propósitos que pueden ser para práctica, para soporte operacional, para investigación, para mejora cualitativa u otros, ¿no? Asimismo, en la parte inferior hay plantillas que tal vez te puedan ayudar a conocer un poco más del tipo de herramientas que te puede brindar el REDCap. Entonces, si yo tal vez quiero empezar desde cero, dejo la casilla, la primera como está, o si no, pongo en usar una plantilla y selecciono la lista que se encuentra en la parte inferior. Una vez que nosotros ya hemos creado nuestro cuestionario, nuestro proyecto, vamos a estar en esta página en la cual se muestra todos los pasos que uno debe de seguir para poder crear un instrumento. Una vez que uno ha terminado cada uno de esos pasos, se podría decir que ya puede entrar a producción, ya a recoger ya los datos originales que uno desea de la investigación y así poder usar ya los cuestionarios como se debe, ¿no? Entonces, estos pasos que se siguen, por ejemplo, son de ajustes principales, donde se define si el estudio es longitudinal o se va a usar como encuesta, es decir, si se va a distribuir a partir de un enlace. El diseñador del mismo proyecto, donde se va a editar los instrumentos que se componen este proyecto. Los módulos opcionales, que son algunas características que uno va encontrando
como añadidos como plugins que se van poniendo dentro del mismo RedCap para hacer algunas configuraciones adicionales. La configuración de banderas, los derechos y permisos de los usuarios, la parte de prueba, y una vez ya completado todo esto, se puede mover a producción del mismo proyecto. Entonces, como les mencionaba, en ajustes principales, lo primero que se va a hacer es una configuración de encuesta y estudio longitudinal. Esto es lo que se va a mostrar. Uno puede habilitar o inhabilitar las encuestas de este instrumento o habilitar simplemente la recopilación de datos longitudinal y eventos definidos. Vamos a mostrarles un poco con respecto a ello en el mismo RedCap. Entonces, aquí yo ya he iniciado sesión con el usuario de Telesalud, donde se muestran todos los proyectos que tenemos disponibles en la unidad. Vamos a entrar para crear un nuevo instrumento, simplemente nos vamos aquí, en la pestaña de crear uno nuevo, vamos a ponerle el nombre de prueba, vamos a seleccionar el propósito, que es práctica, vamos a seleccionar algunas de las plantillas para no poder empezar desde cero y poder mostrarles las características que tiene el mismo RedCap. Vamos a crear el instrumento. Entonces, como les mencionaba, aquí ya se está creando el mismo proyecto. En la parte izquierda me aparecen todas las características ya del mismo RedCap y aquí ya del proyecto per se, ¿no? Como dice, tengo que completar al menos 7 pasos para poder mandar el proyecto a producción. Como se fijan, está en inglés. Para poder cambiar el idioma, incluso voy a editar proyectos. Vamos a cambiarlo en la parte de aquí, donde dice idioma para el texto mostrado en base de datos. Vamos a ponerlo en español y nos vamos hasta abajo para poder guardar los cambios. Una vez hecho esto, ya la configuración del mismo proyecto se cambia y podemos ir a ver el mismo. Estamos en esta parte de lo que es configuración, ajustes principales, lo que significa las encuestas, el uso de recopilación de datos longitudinales. Aquí me salen todos los pasos, el diseñador de los documentos de recolección de datos, los módulos opcionales o externos que uno puede encontrar, la configuración de banderas o etiquetas del instrumento, los derechos y permisos de usuarios. Aquí nos pide también que probemos el instrumento, si es que recoge los datos como queramos, cómo se están exportando los datos, si se ha hecho la nomenclatura adecuada para cada una de las variables, los cálculos también, los branching logics dentro de los mismos, para poder recién mover el instrumento al estado de producción. Esos son todos los pasos que se deben seguir para poder recién mover nuestro instrumento de estado de desarrollo a un estado de producción. Posteriormente viene la parte de lo que es la creación y edición de las preguntas del cuestionario. Esto lo vamos a hacer con esta parte inferior que está aquí, la segunda parte, el segundo paso que se tiene que seguir para poder crear un proyecto. Hay dos formas de poder crear un formulario dentro de mi proyecto. Y es una exportando o usando una plantilla en Excel para poder crear dentro del mismo código de Excel, pero sin embargo, si no está familiarizado de la forma más sencilla de poder hacerlo, ese es el diseñador de formularios de la misma aplicación web del RedCap. ¿Cómo es que se hace esto? Se selecciona cualquiera de los instrumentos. Esos son, por ejemplo, todos los cuestionarios creados dentro de un proyecto. Se selecciona alguno de estos y estos son los tipos de preguntas con los cuales se puede crear, que se pueden crear dentro de un cuestionario, ¿no? Hay de opción múltiple con una alternativa, hay de opción múltiple de varias alternativas de respuesta, un texto corto, preguntas sí y no, preguntas con fecha, cargar documentos, una matriz de campos que se refiere a preguntas que son usadas para las encuestas tipo Likert y muchas más, ¿no? Vamos a mostrar algunas de estas dentro del mismo formulario que ya está creado en el RedCap. Por ejemplo, aquí tenemos formulario ya creado, que hemos creado hace unos instantes. Como les mencionaba, hay dos formas. El diccionario de datos, que se refiere a la plantilla en Excel que uno puede exportar y crear. Pero ahorita nos vamos a centrar en el diseñador de formularios, que es predeterminado del mismo RedCap. Entonces, en este mismo solo tengo una
un instrumento dentro de este proyecto que se llama prueba 2. Entonces, para editarlo, simplemente le damos al nombre que tenemos aquí y nos sale. Esta es la plantilla que está creada, ya predeterminada en el mismo RedCap. ¿Por qué elegí esta plantilla? Porque prácticamente aquí tiene todas las preguntas o los tipos de preguntas que uno puede crear dentro de este mismo RedCap, ¿no? Hay una sección que se puede crear como un encabezado, donde uno puede poner, por ejemplo, la bienvenida al usuario a este cuestionario, poner las instrucciones del cuestionario o darle como una especie de consentimiento informado al mismo para que sepa de qué se trata este cuestionario. Estas son las de respuestas múltiples con una sola opción, donde se va eligiendo solo se puede elegir una de estas. Esta es igual la misma pregunta de opción múltiple, pero están mostrando todas las preguntas aquí como un punto, sino que se están mostrando en una lista desplegable, ¿no? Las mismas alternativas y yo voy seleccionando la que desee. Ese es un cuadro de texto pequeño donde se pueden poner un número, donde en este caso tú lo puedes configurar para que elija caracteres como letras o números. Si por ejemplo yo pongo mi nombre aquí, me va a salir un error. El valor proporcionado no es un número porque esta casilla está configurada para que solo me acepte un número. Entonces, pongo un número 54, tampoco me va a aceptar porque incluso yo puedo ponerle un rango de 1 a 10, como nos mencioné. Entonces le pongo 1 y puedo pasar a la siguiente pregunta. Aquí tenemos otro tipo de preguntas en las que puedo poner varias alternativas al mismo tiempo. Simplemente puedo seleccionar tal vez todas, puedo seleccionar solo dos, solo una, ¿no? Las preguntas de sí y no, que son de dos alternativas. También se puede decir de verdadero o falso. E incluso también las que son de fechas, ¿no? Aquí incluso nos sale este calendario donde yo puedo buscar por años, por meses y por días. O simplemente presionando este botón nos sale la fecha del día de hoy. El día de hoy, al menos la fecha en la que se está grabando esta capacitación, es el 10 de agosto. También se pueden cargar documentos dentro de este mismo cuestionario, ¿no? Un añadido que tal vez otras aplicaciones no tienen y es el hecho de poder cargar este documento. También hay una barra tipo escalar en la que uno puede ir graduando de acuerdo a cómo va respondiendo a ciertas situaciones, ¿no? También se puede añadir cuadros descriptivos de repente a la mitad para poder informar al participante sobre cuál es el contenido, la confidencialidad tal vez, o recordarle, ¿no?, al participante lo que está llenando, por qué se está llenando, para mantenerlo informado y que no se distraiga mucho el participante, ¿no? Aquí también tenemos estos cuadros matrices en las que yo, por ejemplo, pongo cuántas veces voy al gimnasio los días y selecciono varias alternativas, ¿no?, por cada una de esas actividades en las que me está presentando esta pregunta. Entonces, uno también de los añadidos es cómo uno va haciendo el hecho de que aparezcan ciertas preguntas o se oculten estas de acuerdo al tipo de respuestas que se va teniendo. Entonces, aquí tal vez no se note porque esta es la parte de edición de las preguntas, pero seleccionando tal vez una opción va a hacer que se muestre la siguiente, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de encuestas, ¿no? Entonces, aquí tenemos también igual de opciones múltiples y aquí un cuadro de texto más largo que el de la parte superior mostrado, donde se pueden anotar tal vez sugerencias o observaciones que ha tenido el paciente con respecto a la encuesta, ¿no? Entonces, estos son todos los tipos de preguntas que se tienen disponibles dentro del mismo RedCap, que uno puede ir investigando y revisando cada uno de estos de acuerdo a cómo se vayan acoplando o acomodando a sus cuestionarios que vayan creando.